Bueno, para los que no me conocen, que hay mucha gente nueva acá, soy Javier Blanco, el secretario general de acá del Sindicato Docente. Y acá con Manu y Lili organizamos un ciclo de reflexiones políticas que se llama Cómo hacer, Tecnopolíticas Argentinas. Este sería el segundo encuentro del ciclo. El primero fue con Ekaitz Cancela, un vasco, la solución europea para los problemas argentinos, que hablamos de utopías digitales. Bueno, lo que nos planteamos es, estamos en un momento de plena transformación del lugar de lo político, de las condiciones de lo político. Y lo que estamos tratando de ver es espacios de diálogo, de reflexión para compartir un poco miradas sobre esto y, por supuesto, sobre todo hoy también, alternativas y maneras de poder construir otros caminos políticos más pertinentes o más potentes para el presente. O eso estamos buscando también, ¿no? Y bueno, y tenemos, esto entonces coincidió la invitación que hicimos a los compañeros y compañeras de Ciudad Futura, o también Ciudades Sin Miedo, como se llamó el movimiento de la última variante. Ellos también pensaban venir a Córdoba, así que bueno, se dio la conjunción y tenemos el gusto entonces de tener, de poder compartir con los compañeros de Ciudad Futura de Rosario un poco la experiencia política que ya han tenido. Está acá Juan Monteverde con nosotros, que fue candidato a intendente en la última elección y por muy poquito no es el intendente de Rosario, y que bueno, es concejal y nos acompaña acá para un poco, ponemos la experiencia, la compartimos después que se abra un diálogo importante acá entre todos los que estamos. Les paso entonces a Manu y a Lili. Bueno, me toca decir 2 o 3 palabras de por qué Ciudad Futura, por qué los invitamos. Y quería empezar o decir algo, o empezar con 2 enojos. Uno, como nos pasó a muchos a fines del año pasado, en medio del proceso electoral y lo que pasaba, me resonaba mucho una frase de una película de Nanni Moretti, que estaba viendo la tele, estaba viendo a su candidato, a D'Alema, y dice, di cual cosa di sinistra, como diciendo, decía algo de izquierda, decimos que tiene un discurso lavado, hace lo que decía Durán Barba, Sturzenegger, ¿no? No decía nada porque eso. Y en algún momento el año pasado, en el medio de la efervescencia electoral, me encontré ante la tele diciendo, digamos algo, ofrezcamos algún futuro. Parecía que además de no poder ganar la elección, faltaba un discurso de futuro. Que podamos, además de decir, lo que tenemos al frente es nefasto, decir, bueno, hay un futuro deseable posible, y esto es una carencia de discurso. Creo que un poco este espacio que venimos construyendo acá tiene que ver con esa sensación de una carencia de discurso y con la necesidad de ver cómo hacemos para construir ese discurso, cómo hacer. El segundo enojo tiene que ver con que lo veo a Juan un día en la tele y me empiezo a ver, digo, que está buenísimo esto que están pasando en Rosario, que no le había prestado atención. Tenemos un amigo en común que es Ezequiel Gato, que lo venía siguiendo y él publicaba muchas cosas. Y digo, qué bueno que está pasando esto. La derrota de Rosario la sentí quizás más que la nacional, pero el enojo tiene que ver con decir, ¿por qué no tenemos a alguien para votar así? Me enojaba porque estaba en Rosario Juan y decía, ¿por qué no es un candidato nacional y lo puedo votar? ¿Por qué es rosarino y no cordobés o no es candidato a presidente? Otra cosa, lo quiero votar. Aquello que no encontraba, digamos, en el ámbito nacional, aparecía en Rosario. Y entonces, creo que ¿por qué Ciudad Futura? Porque encontramos por lo menos 2 cosas ahí que parecen ausentes o que están en disputa en el escenario nacional, que es la ausencia de discurso y la ausencia de liderazgo, ¿no? Encontramos que hay algo en Rosario que está respondiendo a esas 2 cosas. Hoy me encontraba también, en función de esto, con una nota que le hicieron a Juan, después de la derrota electoral, y decía esto, Juan. Lo que hay que, dice, lo leo porque me parece que puede ser una cosa buena para empezar la conversación y introducir, decía, yo diría que hay que evitar 3 cosas, ¿no? Después de la derrota, el triunfo de Milei, etc. La primera, enojarse con la sociedad, que es lo más antipopular que pueda existir. Por otro lado, la segunda cosa, dejar de darles bola a los tirapostas. Uno los ve mucho en redes sociales y tienen un contacto con la realidad muy chiquito, pero te explican todo. Y también hay que evitar, esto me parece clave para introducir, cierta épica de la resistencia, creo. Porque la verdad es que la sociedad está cansada, todos sabemos que vamos a resistir, pero las ganas iban por otro lado.
hay que intentar construir una épica diferente, que tenga que ver con el futuro, evitar el desánimo y la angustia paralizante. Entonces, esto que decía antes de construir discurso de futuro, poder imaginar un futuro, que este espacio va por ese lado, tiene que ver con eso, con no solamente la épica de la resistencia, sino construir una épica que pueda ofrecer otro discurso. Entonces, cierro esta presentación de por qué Ciudad Futura, porque creo que hay un discurso, hay una forma de construir liderazgo. Y hoy, leyendo, digamos, esta entrevista a Juan, él dice una cosa también, y cierro con esto, dice, ¿qué es Ciudad Futura? No es un partido político, no, dice otra cosa, es una plataforma política. A mí esa cosa, esa expresión me parece que está buenísima para pensar, una plataforma política. ¿Y una plataforma política para qué? Y hoy Juan cuando estamos en la radio, ahí que está con Andrés que está por ahí, y lo entrevistaban, decía, Rosario sin miedo se puede escuchar como, bueno, el miedo de perder el trabajo, el miedo a no tener con qué vivir, el miedo a la inseguridad, se puede asociar eso, pero Juan dijo, no solamente eso, el miedo es el miedo al futuro, ¿no? Entonces, construir ciudades sin miedos también, eso, cómo evitar el miedo al futuro, animarse al futuro, y en esta entrevista dice Juan, y eso significa en última instancia, el desafío de uno es proteger la vida, la idea de cuidar como una apuesta de futuro. La última película de Nanni Moretti, con la cual empecé, se llama Il Sol dell'Avvenire, El Sol del Futuro, El Sol del Porvenir, que es una película hermosa, que pasa todo transcurre él quiere filmar una película que nunca puede filmar sobre lo que pasa con la Revolución Húngara, con lo que le pasa a la izquierda con la Revolución Húngara, y pensaba, hoy venía diciendo, es una especie de trauma para la izquierda, ¿no? La ruptura, y yo pensé, hay algo así como que estamos viviendo, el duelo de un discurso que ya no es, o que ya no encontramos, estamos en un discurso que ya nos dejó de representar, pero no encontramos todavía cuál es el discurso que necesitamos para enfrentar el momento político que estamos enfrentando, y la película termina con todos, con un grupo, digamos, una comunidad caminando hacia el porvenir, ¿no? Hacia el futuro, que puede haber sol en el futuro y no solamente lo nefasto que estamos viviendo o este único futuro que parecen ofrecernos. Así que Ciudad Futura, creo que tiene que ver con esto, porque encontramos ahí un discurso de futuro, una construcción de discurso y una forma de pensar el liderazgo que, digamos, para decirlo muy simplemente, en este momento nefasto que estamos viviendo, donde parece que es todo oscuro y que donde no hay nada, creemos que hay algo, decir, bueno, ¿dónde hay algo para rescatar? Bueno, en Rosario hay algo para rescatar, y por eso la invitación a Juan y a Ciudad Futura. Bueno, yo no agrego mucho más a lo que dijeron los compañeros, salvo dos cosas, que es como situar también estas preguntas y estos aportes que decía el Manu desde este lugar en el que estamos, ¿no? En un sindicato docente y la universidad. Pensábamos que parte de los desafíos que hoy tenemos desde la universidad pública es justamente también construir, arriesgar y hacer sin miedo, ¿no? Hay mucho desde la universidad para aportar a estas ideas de futuro, a esto que decía el Manu, y venimos como también desde bueno, lo hemos compartido en distintos diagnósticos, ¿no? Pero quizás haciendo menos de lo que podríamos hacer, ¿no? Esto no en un sentido autocrítico vacío, sino en el sentido de que necesitamos también dar pasos y arriesgarnos hacia adelante. Así que eso me parece que también sin miedo a eso, arriesgar, sin miedo a la política, sin miedo a inventar, sin miedo a equivocarnos también, y algo que conversábamos, sin miedo a perder también, ¿no? Arriesgar y poder perder. Quizás también sea un momento para animarnos a trabajar en función de lo posible mucho más que lo probable. Yo vengo como pensando un poco esto, y quizás en los últimos tiempos la política se ha vuelto en muchos sentidos algo de mucho cálculo de lo probable, ¿no?
muy ligado a una lógica también en la que vivimos tecnopolítica, ¿no? Calcular probabilidades, pensar escenarios posibles, ¿no? Bueno, pero además de lo probable, ¿qué sería posible? ¿Qué sería deseable? Aunque sea poco probable, ¿no? Yo creo que hoy justamente la posibilidad o lo que vimos en Ciudad Futura tiene que ver con eso. Algo que quizás es poco probable de pensar acá, como hablábamos hoy, y sin embargo, ¿por qué no creer que es posible? Entonces también con ese gesto de riesgo y también de esperanza, quisiera pensar yo mucho más que de desesperación, sino de esperanza, que nos atraviesa a muchas generaciones hoy, bueno, con muchas ganas entonces de conversar y de escuchar esa experiencia y también de ver qué cosas podemos compartir, ¿no? Porque la visita de los compañeros a Córdoba, como decía Javier, también tiene que ver con esta posibilidad y esta necesidad y esta apuesta de empezar a tejer quizás desde el interior, desde lo no Buenos Aires, alianzas, encuentros, estrategias y caminos que nos hagan revertir esto que estamos viviendo e imaginar estos futuros posibles. Bueno, eso, gracias. Balzac hablaba de lo posible contra lo probable siempre. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias al sindicato por esta invitación. La verdad que teníamos muchas ganas de estar acá. Yo voy a hacer como intentar ser lo más breve posible para contar la historia de Ciudad Futura, con la idea de que eso sea un disparador para empezar un diálogo, porque el objetivo de nuestra visita acá es poder aportar ganas. Digo, en este momento creo que es revolucionario encontrarnos para darnos energía, para darnos fuerza y para darnos ganas de hacer cosas nuevas. O sea, nosotros venimos desde el lunes, estamos acá en Córdoba, recorrimos distintos lugares muy diversos entre sí, desde pueblitos de 600 habitantes hasta una gran ciudad como Córdoba, y después de cada encuentro nos abrazábamos con compañero y compañero, que era la primera vez que nos veíamos, y estaba eso, che, me voy de acá con ganas. Bueno, ese es mi humilde objetivo, que nos vayamos de acá con ganas, y que lo que hicimos en Rosario sirva para inspirar a hacer cosas nuevas y animarnos a hacer cosas nuevas. A ver, Ciudad Futura es un partido nuevo que fundamos nosotros con nuestras propias manos cuando teníamos la edad de los pibes y las pibas, básicamente porque no nos sentíamos representados. Primero no nos sentíamos representados y fundamos movimientos sociales, trabajamos mucho como movimientos y después construimos nuestro propio partido. Y el año pasado, en un momento, pasó algo muy paradójico en Rosario, que fue que en un momento de gran retroceso de la Argentina, una experiencia política de nuevo tipo, totalmente distinta, diría en las antípodas de la de Milei, estuvimos a solamente 14.000 votos en una ciudad de 1 millón de habitantes de ganar las elecciones a intendente. Sacamos el 48,5% de los votos y perdimos. De hecho, hoy yo salgo a la calle, y de esto lo cuento siempre porque me parece al día de hoy una locura, yo salgo a la calle de una ciudad parecida a esta, y de 2 personas que vienen caminando, una nos votó. Y créanme que eso es muy fuerte. Y además eso nos da una gran responsabilidad. Porque generamos esperanza en un montón de gente. Por muy poquito, la pelota pegó en el palo y salió, podría haber pegado el palo y entrar. Pero nosotros en esa derrota electoral vimos una victoria política. Porque queda mucho futuro y mucho camino por recorrer, y porque logramos algo que en política es muy difícil, que es generar esperanza. Y cuando uno genera esperanza tiene la gran responsabilidad de no defraudar, porque alguien que se esperanza y después se ve defraudado muchas veces no vuelve a creer. Por eso realmente tenemos una gran responsabilidad y así la sentimos, pero una responsabilidad que no nos genera un peso, sino que nos empuja a movernos, y por eso nos empuja a estar hoy acá, a aprovechar, digamos, esos 14.000 votos que nos hacen que hoy no estemos en la Intendencia de la Ciudad de Rosario, y que tenemos 3 años, porque en 3 años vamos a ganar esas elecciones, para salir a otros lugares que tienen realidades muy parecidas, para intentar tener más fuerza, para en definitiva
cambiar el mundo, que ese es nuestro objetivo. O sea, mi objetivo no es ser intendente de Rosario, creo que todos los que militamos de verdad, nuestro objetivo es cambiar el mundo. Y después vemos desde dónde nos toca, si de un sindicato, si es de una municipalidad o de la presidencia de la nación que me acaba de ofrecer el compañero. En Rosario pasó algo muy raro, como contaba antes, que parece contradictorio, pero para nosotros no lo es. Nosotros veníamos insistiendo durante la campaña electoral que en Argentina teníamos un problema, que era que la democracia estaba bloqueada. Que hace por lo menos 10 años que venimos discutiendo las mismas cosas de la misma forma y con los mismos malos resultados. Que estamos dando vuelta en círculos y que no logramos encontrar una salida. Y que esa democracia bloqueada o la desbloqueábamos desde abajo, con proyectos de nuevo tipo, que se animen a correr el límite de lo posible, que digan otras cosas, que hagan otras cosas, que no tengan miedo, o se iba a terminar desbloqueando por arriba de manera autoritaria, que es lo que terminó pasando. Ahora, se dio una cosa muy particular, que si uno comparaba el mapa electoral de la ciudad de Rosario, de las elecciones locales, con el mapa de las elecciones nacionales, coincidían. Nosotros ganamos en el 70% del territorio de la ciudad. En el único lugar que perdimos fue en el centro de la ciudad. En las 5 seccionales del centro ganó el intendente y en el 70%, en todos los barrios de la ciudad, ganamos nosotros. Si uno comparaba el voto de la elección nacional de las generales, en el centro de la ciudad había ganado Bullrich y en todos los barrios de la ciudad había ganado Milei. Es decir, en los mismos lugares que ganamos nosotros ganó Milei. Es decir, mucha gente me votó a mí para intendente y lo votó a Milei para presidente. Eso lo que nos demostró a nosotros es algo que veníamos insistiendo y que hoy estamos discutiendo profundamente, sobre todo con muchos sectores de la política, que nosotros no estamos de acuerdo con esta idea de que la sociedad argentina, de la noche a la mañana, naturalmente, intempestivamente, se derechizó. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y eso lo dice mucha gente que es responsable de la situación en la que estamos, y es la mejor manera que tiene la política de sacarse el problema de encima. Porque si lo que decimos es que la sociedad se derechizó, entonces el problema es de la sociedad, no de la política. No es de los que gobernaron todos estos años. El problema es de la sociedad, entonces a la política le quedan dos opciones. O se derechiza junto con la sociedad, que eso también es la excusa que buscan muchos, o espera hasta que la sociedad recapacite y vuelva a votar bien. Bueno, nosotros pensamos que eso no es así. Que lo que tenemos no es un proceso de derechización, sino que lo que tenemos es una profunda crisis de representación política. Y a una sociedad desafectada de la política, una sociedad que se siente huérfana de representación, lo que demostramos en Rosario es que si uno le propone una alternativa para que esa angustia, esa bronca, esa desesperanza, o ese sentirse defraudado con la política, con el Estado y con el gobierno, le muestra una salida hacia adelante, una salida por izquierda, una salida que no tenga que ver con la salida de Milei de matarnos todos contra todo y que sobreviva el más fuerte, sino que proponemos un mundo más igualitario, más solidario, proponemos la cooperación, la gente acepta y acompaña esa salida. De hecho, yo siempre sintetizo nuestro voto y esta explicación de este mapa en el voto taxista. Nos pasaba mucho durante la campaña que nos subíamos a un taxi para ir de un lugar a otro y el taxista nos decía: vamos, estamos con ustedes, en Rosario gobierna el mismo partido político, el mismo frente hace 30 años. Yo tengo 39, o sea, de los 9 años gobierna la misma fuerza política. Entonces, despertó una gran esperanza de que ahora podíamos cambiar después de tanto tiempo, y el taxista nos decía: vamos que estamos con ustedes. Yo cada vez que se sube alguien al taxi le pregunto a quién va a votar y si no le cuento de ustedes, pa. Y después hacía un silencio y decía: pero en lo nacional voy a votar a Milei, no estamos de acuerdo. O sea, él sabía que estaba votando cosas distintas, no es que estaba votando cualquier cosa y no sabía distinguir entre lo que nosotros éramos y lo que era Milei. Ahora, había una racionalidad en ese voto. Yo, el año pasado, el anterior, estuve en Brasil cuando fueron las elecciones de Lula y Bolsonaro, en el balotaje. Y en ese momento, un analista me contaba que se venía dando un fenómeno en Brasil, que a mí me ayudó a pensar esta situación y estos mapas que se superponían, que había mucha gente que decía, porque no se sabía si Lula todavía iba a ser candidato, porque estaba proscripto, venía de estar preso. Entonces decía gente: si Lula es candidato, yo lo voy a votar a Lula. Ahora, si Lula no es candidato, lo voy a votar a Bolsonaro.
Sí, otra vez, ¿cómo explicamos esta contradicción? Entonces, la explicación era, dame un presidente que me defienda o déjame que me defienda yo solo. Dame un buen gobierno, dame un buen Estado, dame una buena seguridad o déjame que yo me arme y defienda a mi familia. Había una racionalidad en ese discurso. Y yo creo que es un poco lo que viene pasando en nuestro país. Recién el compañero decía, la pregunta sería, ¿qué hacer ante esta ambigüedad? O cómo nosotros logramos en Rosario, en ese contexto, lograr ilusionar y lograr mostrar una salida distinta. Recién el compañero decía, es muy difícil imaginar el futuro, o cómo construir discursos de futuro. Yo diría, cómo construir prácticas de futuro. Para mí las prácticas son mucho más potentes que los discursos. Porque las prácticas nos hacen hablar con gente que no piensa como nosotros. Muchas veces en el discurso, y sobre todo en el discurso político, y sobre todo sobreideologizado, como somos la mayoría de los que estamos acá, tenemos la tendencia a hablar entre la gente que pensamos lo mismo. Y las revoluciones se hacen con gente que no piensa como nosotros. Y hay un militante yanqui de izquierda, que es bastante raro encontrar en Estados Unidos, Michael Albert, que dice que para cambiar las cosas hacen falta 3 elementos. Uno es una visión crítica del presente, digamos, poder analizar el presente, tener una mirada crítica y saber denunciar las injusticias, explicar las causas de esas injusticias. Dice, y en eso los proyectos de izquierda, nacional y populares, progresistas, somos muy buenos. Porque tenemos una mirada crítica, porque sabemos denunciar las injusticias, porque sabemos levantar la voz. Ahora, después hacen falta 2 cosas más. Una es una visión deseable de futuro, o sea, poder decir, bueno, la sociedad que a mí me gustaría para que reemplace esta sociedad injusta es este tipo de sociedad, tiene estas características, resolvemos las cuestiones de esta manera. O sea, una visión deseable de futuro, hacia dónde ir. Y una tercera, que es un camino, una estrategia que una este presente horrible que tenemos con ese futuro deseable que queremos alcanzar. Dice, el problema que tenemos los proyectos progresistas, de izquierda, nacional y popular, campo crítico, le llama Rita Segato, en una definición que a mí me gusta mucho, porque saca todas las barreras del que se sienta parte del campo crítico. Dice, el problema que tenemos del campo crítico es que esa gran capacidad de tener una mirada crítica del presente se nos termina volviendo en contra si no tenemos una visión de futuro y una estrategia. Porque, dice, la gente no quiere que le digan todo el tiempo lo mal que vive si no somos capaces de mostrarle una alternativa distinta. Y yo creo que eso también explica mucho de la situación en la que estamos, sobre todo en estos momentos de resistencia y de construir otra cosa. Si nosotros lo único que nos dedicamos es decir lo mal que estamos, pero no somos capaces de ofrecer una alternativa diferente y sobre todo una alternativa creíble, entonces toda esa capacidad se nos termina volviendo en contra y la sociedad ya no nos escucha. Y por eso nuestro aporte a todo esto, y si a mí me preguntan, bueno, ¿qué es lo distinto que tiene Ciudad Futura de otras experiencias? Yo diría que hay una cosa que nosotros hacemos que no es ni mejor ni peor que el resto de los partidos, pero sí me parece que es una particularidad, y es a lo que le dedicamos el 90% de nuestro tiempo. Yo siempre digo, nosotros somos un partido político que en realidad le dedicamos la menor parte del tiempo a lo que hace un partido político. Nosotros le dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo, de nuestras ganas, de nuestra energía, de nuestros dolores de cabeza, de nuestras reuniones, a intentar materializar nuestras ideas. Hacer que ese futuro que queremos para mañana lo podamos mostrar, aunque sea en pedacitos, ahora en el presente. Es decir, que cada vez que nosotros criticamos algo que está mal del sistema, seamos capaces de poner en marcha una experiencia de distinta escala que muestre que puede ser posible de una manera diferente. Y de esa manera, generando esos pedacitos del futuro ahora en el presente, vamos construyendo ese camino que una el presente que tenemos con el futuro que queremos. Por eso somos un partido político
que además de presentarse a elecciones, tiene un sistema educativo que, por ejemplo, tiene 2 escuelas secundarias en los barrios populares de la ciudad. Que la hicimos sin ser gobernador. Generalmente las escuelas las fundan los gobernadores. Bueno, nosotros sin ser ni siquiera concejal en su momento como movimiento social, fundamos 2 escuelas donde todos los días de 6 de la tarde a 9 de la noche, 100 pibes por curso y pibas van a terminar la escuela secundaria. Y son pibes y pibas que en otras escuelas o los expulsaban o no terminaban o no querían ir. Y sin embargo nuestras escuelas van, la hacen, terminan y la hacen con gusto. Muchos empiezan a estudiar en la universidad, que sería algo impensado para el trayecto de vida de los jóvenes de los barrios populares, poder ir a la universidad. Sin embargo, transitando este proceso educativo diferente, terminan ampliando ese horizonte. Tenemos esas escuelas, un sistema educativo y a su vez un partido político, que recién le comentaba a los chicos, que produce, tenemos una industria láctea que producimos quesos, dulce de leche, hacemos todo el proceso productivo. Tenemos un tambo que salvamos el último tambo que le quedaba a la ciudad de Rosario, del viejo modelo agrario argentino, donde había unidades productivas cerca de la ciudad, y esa unidad eran campos con agricultores que producían alimentos para las ciudades. Logramos resistir ese tambo que querían desalojar para construir barrios privados. Logramos hacer una cooperativa, lograr construir una industria láctea, y hoy hacemos todo ese proceso desde la extracción de la leche hasta la industrialización, mostrando que hay un modelo de producir alimentos de alta calidad a un mejor precio que el mercado y que además tiene condiciones de producción justas. Esa experiencia que ya lleva más de 10 años, hace muy poquito, la semana pasada, logramos escalar ese proyecto e inauguramos la primera etapa de la empresa pública de alimentos, que es una empresa pública pero no estatal, que logramos una alianza entre una federación de cooperativas, entre movimientos sociales, entre sindicatos, y la semana pasada hicimos la primera experiencia donde hicimos una caja de alimentación básica que tiene 15 productos a 17.000 pesos, 40% por abajo, no de las primeras marcas, sino de las segundas o terceras marcas de los hipermercados, y que estamos distribuyendo a través de los sindicatos docentes de la ciudad como primera experiencia, y ahora vamos a ir ampliando. Mostrando que, fortaleciendo a los productores, sacando eslabones del medio, podemos tener una política local contra un problema, por ejemplo, como el de la inflación, que parecía que desde las ciudades no se puede hacer nada. En ese caso, estamos garantizando una política de alimentos, insisto, sin estar en el gobierno, generando una institucionalidad, en este caso, una empresa social, que sin subsidio estatal logra bajar 40% los costos a una escala enorme. Y así podría seguir. Tenemos el centro cultural más importante de la ciudad, en el centro, en lo que era el primer cine de Rosario, también un proyecto que cumplió 10 años el año pasado. Es decir, una cantidad de prácticas que intentan mostrar que hay alternativa, que las cosas no es que son así, sino que las cosas están así. Y si las cosas están así, quiere decir que pueden estar de otra manera. Romper la inercia de la inevitabilidad de las cosas, y bueno, esto es lo que hay. O sea, pobre va a haber siempre. La educación va a ser excluyente per se. No, eso es resultado de determinada forma en que se sucedieron las cosas. Podemos nosotros, aquí y ahora, con los elementos que tenemos, que no son los ideales, que no son los mejores, pero si tenemos la capacidad de ordenar esos elementos y materializar una alternativa ahora en el presente, yo les aseguro que eso tiene un poder de convencimiento, de inspiración y un poder político de convencer a otros enorme. Enorme, porque nos pasa en nuestra práctica cotidiana. Nosotros en las campañas electorales hablamos de esto. Hablamos de estas cosas. Y eso nos permite que con gente que si quizás nos ponemos a discutir el tamaño del Estado, en términos abstractos, no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Porque esa cancha ya está marcada para perder ese debate. Si en vez de discutir el tamaño del Estado en abstracto, vamos y discutimos la educación de gestión social y qué tiene que hacer el Estado con las escuelas de una forma de gestión diferente, que no es ni pública del Estado ni es privada, sino que es la comunidad organizándose para resolver una cuestión básica como la educación, y que lo resuelve no solamente de manera más eficaz, sino que además lo puede escalar si tuviera el apoyo del Estado. Decir, bueno, vamos a discutir esto. No discutamos el tamaño del Estado, vamos a discutir esta experiencia que nosotros venimos resultada a favor o en contra de esto. No, yo de eso estoy de acuerdo. Ah, perfecto, listo, tenemos un punto de acuerdo. ¿Está de acuerdo en que se puede producir alimentos de otra manera? Mirá lo que, bueno, digo, y así podemos salir del círculo donde pensamos parecido y podemos empezar a ampliar el círculo hacia afuera y quizá podemos ser más en esta batalla. Nosotros venimos con esta lógica
en el 2015 el 2013 nos presentamos por primera elección, estuvimos muy cerquita de entrar al Consejo, no lo logramos, en el 2013 no lo logramos, en el 2015 sacamos 16% de los votos, entramos 3 compañeros, a partir de ahí empezamos a ingresar concejales en las elecciones y el año pasado, en esto de arriesgarse, tomamos una decisión porque estamos convencidos, porque además la situación que vive nuestro país y que vive nuestra ciudad puntualmente es de una crisis enorme en términos del producto del narcotráfico y de la violencia. Y ahí llamamos una convocatoria social a poder intentar encontrarnos de otra manera, hablar de otra cosa entre gente que hasta ayer veníamos compitiendo. Y sacamos una convocatoria en marzo del año pasado, se hizo una carta pública que se llamaba Rosario sin miedo, que intentaba llamar no a construir un frente electoral, no a construir un partido político, sino a construir una plataforma que convoque a toda la sociedad de la ciudad de Rosario, desde los partidos políticos hasta los movimientos sociales, los sindicatos, los empresarios, los medios de comunicación, para entender que con los niveles de violencia que estamos viviendo hace más de 10 años en Rosario, ningún proyecto de vida iba a ser posible, ninguno. Ni el que quería ser empresario y ser millonario, ni el que quería ser artista y tocar la guitarra. Si en Rosario tenemos 4 o 5 veces más probabilidad de que nos maten que en cualquier otro lugar del país, porque cuadruplicamos, quintuplicamos la tasa de homicidio con respecto a la Argentina, si además la violencia se volvió un componente estructural, que el narcotráfico empezó a permear muchas estructuras de la vida, de la economía, del Estado, de la justicia, y el miedo empezó a organizar cada vez más espacio en nuestra vida, y el miedo tiene una particularidad que se espiraliza. O sea, cuando la gente tiene miedo sale menos a la calle, entonces la calle está más vacía, entonces genera más miedo, entonces nos encerramos más en nuestras casas, nos conectamos menos y estamos cada vez más aislados y cada vez más fragmentados. Entonces, cuando la violencia se instala en una sociedad es muy difícil volver atrás. Entonces nosotros dijimos, tenemos que hacer un nuevo pacto social, tenemos que habilitar otro tipo de conversación. Yo te digo, muchas veces en Argentina y en Rosario nos estamos peleando mal. Para mí está bien pelear, pero hay veces que nos estamos peleando al pedo. Nos estamos peleando por cosas que no nos deberíamos pelear. Entonces, lo que propusimos es decir, en Rosario hay una raya. Están las mafias por un lado y está la gente honesta y trabajadora por otro, y tenemos que ser capaces, los que no tenemos nada que ver con esas mafias de ningún tipo, tenemos que ser capaces de unirnos, de suspender momentáneamente nuestras diferencias, nuestros matices, nuestros orígenes, nuestras tradiciones, y articular un proyecto político que sea capaz de poner en el centro del debate la principal problema y preocupación que tiene nuestro pueblo, que es que vivimos con miedo. Y no solamente miedo a que te roben o a que te maten, sino miedo a esto, a no saber si mañana perder el trabajo, el miedo a no saber si el mes que viene te renuevan el alquiler al 200% y no tenés a dónde vivir, el miedo a no saber si la cobertura de obra social que tenés, mañana te enfermás y no te da una respuesta. Entonces, cuando el miedo empieza a permear en todos los aspectos de nuestra vida, porque básicamente tenemos todos los vínculos que nos unen entre nosotros privatizados, porque el Estado se fue corriendo de eso, digo, porque la sociedad no se derechizó, pero sí es verdad que hace 50 años que en nuestra vida el neoliberalismo viene operando cada vez más. Por más que hay veces, momentos, que tenemos gobiernos que no son neoliberales, el neoliberalismo no es solamente una forma de gestión y una ideología, actúa en la vida cotidiana. Entonces, cada vez más los vínculos que nos unían se fueron privatizando. Entonces, cada vez más los sectores que pudieron, bueno, primero la educación era pública, yo fui a escuela pública desde primero fue un jardín cooperativo, porque mis viejos eran demasiado izquierdistas, entonces hicieron un jardín cooperativo, y desde preescolar hasta la universidad fui a la escuela pública. Pero después, cuando yo fui creciendo, muchos padres que antes mandaban a su hijo a la escuela pública, por distintas razones lo empezaron a mandar a una escuela privada porque podía. Entonces, el que podía empezó a resolver la educación de forma privada. Y después empezamos a resolver la salud de forma privada. Y después empezamos a resolver, como el Estado no nos brinda seguridad, la seguridad de forma privada. Y el que pudo un poco más se fue a vivir a un barrio privado. Entonces, si privatizamos todos nuestros vínculos, evidentemente el neoliberalismo siguió operando, por más que a veces haya gobierno de otra forma. Entonces, ahí sí, no tenemos una sociedad de derecha, pero sí tenemos una sociedad neoliberal. Y eso es producto de que las políticas que realizamos en todo este tiempo no apuntaron a trabajar en la sociedad como si es el neoliberalismo de forma permanente. Entonces,
hay un desafío en estas prácticas diferentes que también vayan operando en cómo vamos retejiendo ese tejido social, cómo planteamos nuevas formas de resolver lo común, que es mucho más allá de decir un Estado presente, ¿sí? Estamos todos de acuerdo. ¿Qué significa hoy en el siglo XXI un Estado presente? ¿Tiene que ser un Estado presente o hay otra forma de lo público que no dependen del resultado de una elección y que pueden ser mucho más sólidos, que tienen que ver con esto que nosotros llamamos gestión social, que esto es lo que no es ni del Estado ni del privado, sino que es de la comunidad organizada, que es otra forma de decir gestión social? Para que no nos pase esto que nos pasa en Argentina, donde pasamos un montón de años construyendo algo, se pierde una elección y en 6 meses, en 4 años se destruye lo que costó tanto construir. Bueno, tenemos que empezar a hacer que las cosas duren un poquito más de tiempo, porque en ese péndulo de la historia se le va la vida a generaciones y a generaciones. Entonces, ese desafío no es solamente inventar nuevas plataformas de articulación, nuevos instrumentos, animarse, sino también empezar a inventar nuevas formas de resolver las cosas, nuevos instrumentos, qué cosas son importantes en una sociedad y cómo las vamos a resolver en común. Bueno, ahí creo que hay un desafío importante, por eso también las ciudades son para nosotros un gran lugar donde empezar a reconstruir esa crisis de representación política. Si antes decíamos, bueno, acá lo que hay una crisis de representación, en las ciudades, por ser un lugar cercano, por ser un lugar donde podemos experimentar nuevas formas de hacer las cosas, y sobre todo porque es un lugar donde podemos ver que nuestra acción vale y que la política sirve. Muchas veces, y sobre todo en este país, y esto es uno de los grandes problemas, y por eso también elegimos empezar esta gira por Córdoba, donde parece que la Argentina son la Casa Rosada y las 50 manzanas que la rodean. Y que muchas veces nos invitan a que la política sea mirar por televisión lo que hacen otros en otro lugar. Y la verdad que es muy difícil sentirse convocado a ser espectador de la historia. Digo, los pueblos hacen historia cuando sienten que la están haciendo, cuando sienten que están haciendo el cordobazo. Y no piden autorización a Buenos Aires para hacer el cordobazo o no hacerlo. Y me parece que es un gran problema que se agudizó mucho en el último tiempo. Digamos, si nosotros no somos capaces de establecer vínculos más horizontales, y esa es una propuesta que también vengo a hacer hoy acá, de hecho todo esto es una gran excusa para decir rebelémonos contra la élite porteña, porque si no nos rebelamos contra la élite porteña va a ser muy difícil que resolvamos los problemas que tenemos y empezar a generar estos vínculos más horizontales entre vecinos, entre provincias, que seguramente tenemos realidades mucho más parecidas a esas que vemos por televisión y empezar a construir otra política. Y creemos que las ciudades son ese lugar donde uno no siente que es un espectador que está mirando, donde no siente que solamente pone likes en redes sociales, sino que mi práctica puede transformar la realidad cercana, la de mi barrio, la de mi universidad, la de mi ciudad, en términos más grandes, donde siento que vale la pena lo que estoy haciendo, donde siento que alguien me está esperando, que soy importante. Bueno, ahí hay formas de la cultura política que yo creo que nos pueden salvar de esta crisis que estamos viviendo. Hay una frase de Italo Calvino que yo uso siempre del libro Las ciudades invisibles, que me sirve para pensar esto de cómo trabajar y construir todo esto que decimos en una sociedad neoliberal. Porque si bien vivimos en una sociedad hegemónicamente neoliberal, también existen un montón de espacios, un montón de vínculos, un montón de tradiciones históricas que todavía resisten con otra lógica y que construyen de manera diferente. Bueno, Italo Calvino decía que hay dos maneras de vivir en este infierno que es el mundo en que vivimos. Una es muy fácil, que es básicamente naturalizar ese infierno y en un punto te volvés parte de él, pero había otra manera que es mucho más difícil, que requería mucho más esfuerzo y mucho más trabajo, que es saber reconocer dentro del infierno qué y quiénes no son infierno y darle espacio a eso y hacer que eso dure. Bueno, yo creo que la tarea que hoy tenemos en nuestro país no es ver quién va a ser candidato a presidente, no es cómo vamos a construir una alianza electoral para ganar una elección, sino es reconocer esos lugares dentro del infierno que no son infierno y juntarnos y darnos fuerza y hacerlos más grandes, porque eso va generando esperanza, eso va contagiando, eso va irradiando. Naomi Klein tiene un libro muy bueno que se llama Con decir que no, no basta. Y en un momento dice que los pueblos no se levantan cuando están más pisoteados y más humillados. Que no es solamente con que la realidad sea horrible
y en esto que escuchamos todo el día, bueno, ¿cuándo esto va a estallar? ¿Cuándo la gente va a decir basta? La gente y el pueblo se rebela, como pasó en muchos momentos de nuestra historia, de nuestro país, de nuestro continente, cuando es humillado, cuando es pisoteado, pero además cuando ve que hay una posibilidad de que eso sea distinto. Y eso es cuando se genera una esperanza. Entonces hoy más que nunca es fundamental ampliar, proteger, crear esos espacios de esperanza. Cada una de esas trincheras que podamos ir construyendo de distintas escalas, de distintos tamaños, en distintos territorios, son fundamentales hoy para mantener viva esa llama y para mostrar que las cosas pueden ser de otra manera. Para eso nosotros decimos, después de las elecciones teníamos un gran desafío, un desafío doble. Por un lado, asegurar en 3 años la victoria en la ciudad de Rosario, no solamente para transformar la ciudad, sino para que sea un faro, una luz de esperanza para otros territorios y otros lugares. Y además teníamos un poco la responsabilidad de salir a compartir esto que nosotros veníamos construyendo junto con otros y con otras. Y para eso creamos una fundación que se llama Fundación Ciudades Sin Miedo, intentando que sea una humilde herramienta que nos permita encontrarnos para ir construyendo esa lógica diferente que esté más allá de las coyunturas electorales, más allá después en qué elección compita cada uno, en qué coalición, de qué manera, con las realidades tan distintas que hay de provincia en provincia, pero que nos permita, yo sintetizaba la idea de la fundación, y esto es una invitación a que formen parte, a que encontremos puntos en común para trabajar eso, de que somos gente distinta, que independientemente de los gobiernos, es decir, si hay alguien que está gobernando en algún lado, si oficialismo, si oposición, si está en la universidad, si está en un movimiento social, que independientemente de los gobiernos y más allá de las fronteras ideológicas nos asociamos para encontrarle solución a los grandes problemas de nuestro tiempo. De alguna manera, trabajar en cosas que nos unan, que tengamos un acuerdo y que seamos capaces de trabajar en eso para mostrar que hay una alternativa distinta. Y cada vez que salimos a algún lugar con esta idea, inmediatamente aparecen 3 o 4 proyectos que podemos trabajar en común. Para intentar esto, que la política no sea solamente discursos, que no estemos todo el tiempo pensando en la próxima elección y en resolver lo urgente y casi siempre en conformarlo con lo menos malo, y cada vez que nos conformamos con lo menos malo tenemos cada vez menos. Entonces, ampliar la mirada, mirar un poquito más allá, no desesperarnos con el corto plazo, porque no hay nada importante que se haga rápido. Hay una frase de los zapatistas que yo uso siempre, que dice que la mayor victoria de los de arriba es habernos convencido a los de abajo que lo que no se consigue rápido y fácil no se consigue nunca. Porque eso nos lleva a abandonar las peleas, a abandonar las utopías, a buscar atajos, y los atajos solo nos llevan a peores lugares. Entonces yo creo que hay un componente de una cultura política diferente que tiene que ser la paciencia y la perseverancia. Si lo que estamos haciendo es importante, si lo que estamos haciendo realmente cambia las cosas, lo más probable es que no sea ni rápido ni fácil, porque si no, ya se hubiera hecho antes. Entonces, tener la mirada de largo plazo, poder construir un horizonte deseable de futuro, tener la capacidad de generar esos puentes, esos caminos, esas estrategias, para ver que ese futuro puede ser factible y tener la convicción y la esperanza de no abandonar esa pelea. Y yo creo que cuando uno tiene esas características, se va encontrando con otros que tienen esa misma tosudez, que todos los días nos levantamos, nos miramos al espejo y seguimos creyendo que eso vale la pena. Yo creo que todas las discusiones que podemos dar, citar un montón de autores, leer un montón de libros, dar un montón de debates, ver un montón de casos históricos, pero todo se resuelve a la mañana cuando nos levantamos, nos miramos al espejo y nos hacemos esa pregunta de todos nos hicimos alguna vez, si ¿vale la pena esto que estoy haciendo? ¿Vale la pena o en realidad tengo que dejar de gastar energía en esto? ¿Qué es lo que quiere el sistema? Todo el día nos están machacando con que no vale la pena, con que no hay alternativa, con que no tiene sentido esforzarse para cambiar la realidad de todos, sino más vale en mejorar la realidad individual. Entonces, ese partido que se juega todos los días, que es mirarse al espejo y decir, sí, vale la pena, vamos a encarar un día más, a eso hay que darle razones para ese optimismo. Y creo que cuando nos encontramos con otros, con otras realidades, con otras latitudes, nos damos cuenta que más allá de que estemos afiliados a un partido, que hayamos escuchado determinadas canciones en nuestra
en nuestra infancia determinadas tradiciones, somos parte de lo mismo, queremos cambiar esta realidad. Pepe Mujica decía que militar es dedicar una parte importante de nuestra vida a la suerte de los demás, con la utopía y el sueño de entregar el mundo un poquito mejor de lo que nos encontramos. Creo que independientemente de los partidos, de los colores de la camiseta, eso es lo que nos une a todos y a todas. Así que yo estoy muy contento de estar hoy acá, de encontrarme con otros militantes y otras militantes de la vida, porque estoy seguro que más temprano que tarde estas ideas van a triunfar, estas ideas van a ser mayoritarias, estas ideas van a gobernar, y cuando llegue ese momento no tenemos el derecho de fallar. Por eso nos tenemos que preparar, por eso nos tenemos que organizar, por eso tenemos que ser mejores, porque nos va a tocar, nuestro pueblo nos va a dar esa oportunidad y junto con él vamos a demostrar que hay un mundo posible, diferente, y lo vamos a construir porque lo necesitamos y porque lo merecemos. Así que gracias por estar hoy acá y a disposición para empezar a charlar entre todos.